Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y continuando con las exposiciones, nosotros vamos a hablar sobre el estándar ANSI TIA EIA 569. Mi nombre es Ahmed Cueva. Este estándar 569 provee especificaciones para el diseño de las instalaciones y la infraestructura edilicia, o sea, de edificios o de construcciones grandes, necesaria para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales. La primera versión de este estándar fue la revisión A desde 1998. Luego, en 2004, entró en vigencia la revisión B. Y en marzo del 2013 entró en vigencia la revisión C, conocida como ANSI TIA EIA 569C, Telecommunications, Pathways and Spaces, donde se quita expresamente la referencia de edificios comerciales. Este estándar tiene en cuenta tres conceptos fundamentales relacionados con telecomunicaciones y edificios. El primero es que los edificios son dinámicos. Este estándar reconoce que existirán cambios durante la existencia de un edificio. Las remodelaciones son comunes y deben ser tenidas en cuenta desde el momento del diseño. Número 2. Los sistemas de telecomunicaciones son dinámicos. Este estándar reconoce que las tecnologías y los equipos de telecomunicaciones pueden cambiar drásticamente. Se debe neutralizar la dependencia de proveedores y tecnologías de equipo. Y por último, las telecomunicaciones es más que voz y datos. Se incorporan sistemas de transporte de información y otros tales como el control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonidos. Es de fundamental importancia entender que para que un edificio quede exitosamente diseñado, construido y equipado para soportar los requerimientos actuales y futuros de los sistemas de telecomunicaciones, es necesario que el diseño de las telecomunicaciones se incorpore durante la fase preliminar del diseño arquitectónico. Este estándar identifica 6 componentes en la infraestructura edilicia: instalaciones de entrada, sala de equipos, canalizaciones de montantes o los backbone, salas de telecomunicaciones, canalizaciones horizontales y áreas de trabajo. Aquí podemos ver de manera gráfica cada uno de estos componentes. Como podemos ver, el número 1, las instalaciones de entrada, es por donde entran los servicios y por donde están las rutas hacia otros edificios, como por ejemplo en un campus, en la universidad, para la comunicación entre diferentes edificios. Podemos ver el cuarto de equipos, las canalizaciones verticales o backbones, los cuartos de telecomunicación, las canalizaciones horizontales y las áreas de trabajo. También podemos observar que de las canalizaciones horizontales es que vienen las salidas de telecomunicación. Hablando sobre la primera, instalaciones de entrada, se define como el lugar en el que ingresan los servicios de telecomunicaciones al edificio y donde llegan las canalizaciones de interconexiones con otros edificios de la misma corporación. Las instalaciones de entrada pueden contener dispositivos de interfaz con las redes públicas prestadoras de servicios de telecomunicaciones y también equipos de telecomunicaciones. Estas interfaces pueden incluir borneras, por ejemplo telefónicas, y equipos activos, por ejemplo módems. El lugar de las instalaciones de entrada debe ser seco y cercano a las canalizaciones de montantes verticales o backbones. Sobre la sala de equipos, se define como el espacio donde se ubican los equipos de telecomunicaciones comunes al edificio. Los equipos de esta sala pueden incluir centrales telefónicas, equipos informáticos y centrales de video, entre otras. Solo se admiten equipos directamente relacionados con los sistemas de telecomunicaciones. Para continuar un poco sobre las salas de equipo, continuará mi compañero. Muy buenas tardes, compañeros e ingenieros. Mi nombre es Ali Isaac Vanegas y en este caso yo les estaré hablando acerca de lo que son algunos puntos a considerar en el diseño y la ubicación de la sala de equipos.
Como primer punto a considerar, tenemos las posibilidades de expansión y nos habla acerca de lo recomendable que es prever el crecimiento en los equipos que irán ubicados en la sala de equipos y prever las posibilidades de expansión de la sala. Luego nos habla acerca de evitar ubicar la sala de equipos en un lugar donde pueda haber filtraciones de agua. En este caso, para evitar lo que sería la avería o el daño de lo que son los equipos que mantengamos en lo que es esta sala, ya sea las filtraciones de agua por el techo o por las paredes. Como otro punto a considerar, tenemos lo que son las facilidades de acceso para equipos de gran tamaño. En este caso, se nos habla de que sería recomendable que no tengamos lo que es dificultad a la hora de ingresar equipos de gran tamaño a esta sala. También nos habla acerca de lo recomendable que es que esta sala esté ubicada cerca de las canalizaciones montantes o llamadas backbone, ya que a la sala de equipos llegan generalmente una cantidad considerable de cables desde estas canalizaciones. Como siguiente punto tenemos la estimación de espacio para esta sala. Nos habla que es de 0.07 metros cuadrados por cada 10 metros cuadrados de área utilizable del edificio. En este caso, como referencia, se nos indica que si no se dispone de mejores datos, se puede estimar el área utilizable como el 75% del área total. En casos como lo que son edificios de propósitos específicos, como ser hoteles y hospitales, el área utilizable es generalmente mucho más grande que el área efectiva de trabajo. En estos casos se nos indica que el cálculo puede hacerse en función del área efectiva de trabajo. También nos habla que en todos los casos el tamaño mínimo recomendable es de 13.5 metros cuadrados, es decir, una sala de unos 3.7 por 3.7 metros. Aquí tenemos lo que son otras consideraciones a tener en cuenta, como lo que son fuentes de interferencia electromagnéticas, como ser vibraciones. También se nos habla lo que es de la altura adecuada de lo que sería esta sala, así como lo que es la iluminación que pueda tener y lo que es el consumo eléctrico. También nos habla sobre lo que es la prevención de incendios de lo que sería la sala de equipos, así como lo que son las probabilidades de aterramientos. Y para seguir abordando lo que es este tema, estaremos hablando de lo que son las canalizaciones de backbone. Entre estos tipos de canalizaciones tenemos lo que son las canalizaciones externas entre edificios y lo que son las canalizaciones internas al edificio. En primera instancia les estaré hablando de lo que son las canalizaciones externas entre edificios y nos habla que son necesarias para interconectar instalaciones de entrada de varios edificios de una misma corporación en ambientes del tipo campus. En este caso se nos indica que la recomendación ANSI TIA EIA 569 admite para estos casos 4 tipos de canalizaciones. Entre ellas están las subterráneas, las directamente enterradas, tenemos las aéreas y las que van en túneles. En primera instancia les estaré hablando de las canalizaciones subterráneas. Estas canalizaciones consisten en un sistema de ductos y cámaras de inspección. Nos habla que los ductos deben tener un diámetro mínimo de 100 milímetros y nos hace referencia a que no se admiten más de 2 quiebres de 90 grados. Luego tenemos las canalizaciones directamente enterradas. En estos casos nos indica que los cables de telecomunicaciones quedan totalmente enterrados bajo tierra y nos habla que es importante que los cables dispongan en estos casos de las protecciones adecuadas, como por ejemplo los antirroedores. Luego tenemos las canalizaciones backbone aéreas. Aquí tenemos lo que son algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de tender cables aéreos. Nos habla en primer punto como lo que es la apariencia del edificio y las áreas circundantes. También nos habla de la importancia acerca de la legislación aplicable para lo que son este tipo de cables aéreos.
Otro punto a tener en cuenta sería la separación requerida con cables aéreos eléctricos y nos habla de que debe tener lo que sería una buena separación con lo que son los cables aéreos eléctricos que ya se cuentan en lo que serían las áreas circundantes. También nos habla acerca de las protecciones mecánicas, como lo que son cargas sobre los puntos de fijación, incluyendo tormentas y vientos. Luego tenemos lo que son las canalizaciones en túneles y para ello les estará hablando lo que es mi compañero. Muy buenas, mi nombre es Antonio Pérez y yo les continuaré hablando de las canalizaciones entre edificios. Cuando hablamos de canalizaciones en túneles, hablamos de aquellas que van en interiores y que conectan zonas a través de conductos subterráneos amplios. La ubicación de las canalizaciones dentro de túneles o en espacios subterráneos debe ser planificada de tal forma que se permita el fácil acceso al personal de mantenimiento. Y también debe contar con la separación necesaria con otros servicios, como por ejemplo, si estamos en un túnel de 1 metro, se debe dejar suficiente espacio para que el tren pase sin tocar los cables. Ahora veremos el otro tipo de canalizaciones backbone. Hablamos de las canalizaciones internas. A estas canalizaciones también se les conoce como montantes. Estas canalizaciones son las que vinculan la instalación de entrada con la sala de equipos y a su vez conectan la sala de equipos con la o las salas de telecomunicaciones. Estas canalizaciones pueden ser ductos, bandejas, escalerillas portables, etc. Es muy importante que estas canalizaciones tengan los firewalls o elementos cortafuegos de acuerdo a las normas corporativas y o legales. Las canalizaciones internas pueden ser físicamente de dos tipos, verticales u horizontales. Las canalizaciones montantes verticales son las que se usan para unir la sala de equipos con las salas de telecomunicaciones o las instalaciones de entrada con la sala de equipos en edificios que sean de varios pisos o de varias plantas. Generalmente, en edificios que cuentan con varios pisos, las salas de telecomunicaciones se encuentran alineadas verticalmente una sobre la otra. Y una canalización vertical pasa por cada piso, desde la sala de equipos pasando por todas las salas de comunicaciones. Las canalizaciones verticales se pueden realizar a través de ductos, bandejas verticales o escalerías portables verticales. Está estrictamente prohibido el uso de los ductos de los ascensores para transportar cables de telecomunicaciones por razones de seguridad. Las canalizaciones horizontales se usan cuando las salas de telecomunicación no están alineadas verticalmente. En estos casos se usan tramos horizontales. Estas canalizaciones pueden ser realizadas con ductos, bandejas horizontales o escalerías portables que se encuentran en posición horizontal y que permiten conectar las salas de telecomunicaciones. Pueden ser ubicadas sobre el cielo raso, debajo del piso o adosadas en las paredes. Ahora veremos qué son las salas de telecomunicaciones de las que he estado hablando. Anteriormente se les llamaba armarios de telecomunicaciones. Las salas de telecomunicaciones se pueden ver como los espacios que actúan como punto de transición entre las montantes verticales o backbones y las canalizaciones de distribución horizontal. Estas salas o espacios generalmente contienen puntos de terminación e interconexión de cableado. Cuentan con un equipamiento de control y de telecomunicaciones, es decir, los equipos activos de una red o lo que es lo mismo, los equipos que se encargan de distribuir en forma activa la información a través de la red, como concentradores, redes inalámbricas, switches, etc. No se recomienda compartir la sala de comunicaciones con equipamiento de energía como generadores o almacenes eléctricos, debido a que estos generan interferencias o pueden dañar el cableado. La ubicación ideal o la que se suele usar de la sala de telecomunicaciones es en el centro del área o piso a la que deben prestar su servicio. Se recomiendan disponer de por lo menos una sala de telecomunicaciones por piso del edificio. Existen casos en los que se requiere además de una sala de telecomunicaciones. El primero es cuando el área a servir es mayor a 1000 metros cuadrados. En estos casos se recomienda una sala de telecomunicaciones por cada 1000 metros cuadrados de área utilizable. Muy buenas tardes, compañeros ingenieros. Yo les voy a seguir ampliando un poco más el tema. Nos dice que la
distancia de la canalización de distribución horizontal desde la sala de telecomunicaciones hasta el área de trabajo no puede superar en ningún caso los 90 metros. Si algún área de trabajo se encuentra a más de esta distancia de la sala de telecomunicaciones, debe preverse otra sala de telecomunicaciones para cumplir con este requerimiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Si tenemos nuestra sala de telecomunicaciones y nuestra área de trabajo está a más de 90 metros, tenemos que utilizar otra sala de telecomunicaciones para acceder a ella. Pero al tener otra sala de telecomunicaciones, tenemos que interconectarla con la sala que ya tenemos. Y para esto se recomienda con unas canalizaciones de tipo montante. Esta canalización de tipo montante es un conducto vertical para distribuir fluidos. Ya puede ser agua o gas por su alta resistencia. Los tamaños recomendados para la sala de telecomunicaciones nos dice que el área utilizable y el tamaño recomendado para la sala de telecomunicaciones. El área utilizable de 500 metros cuadrados, tenemos una sala de telecomunicaciones de 3 metros por 2.2 metros. Para un área de 800 metros cuadrados, tenemos una sala de telecomunicaciones de 3 metros por 2.8 metros. Para una área de 1000 metros cuadrados, tenemos una sala de telecomunicaciones de 3 metros por 3.4 metros. En esta imagen presente es una sala de telecomunicaciones típica, siguiendo los requerimientos de la TIA 569, en el cual vemos datos interesantes. Por ejemplo, la puerta se abre hacia el exterior, no hacia el interior, ya que hacia el interior consumiría espacio. Tenemos el lugar donde van los tomacorrientes, la distancia entre los equipamientos y también los espacios futuros para equipamientos. También vemos también lo que son los canales donde va la tubería para nuestro cableado. Las salas de telecomunicaciones deben estar apropiadamente iluminadas. Se recomienda que el piso, las paredes y el techo sean de colores claros, preferiblemente blancos, para mejorar la iluminación. No debe tener cielo raso. Cielo raso es el cielo falso. Es recomendable disponer de sobrepiso o piso elevado. Se deben tener en cuenta los requerimientos eléctricos de los equipos de telecomunicaciones que se instalan en estas salas. ¿Por qué? Porque recuerden que cada equipo que tenemos en esta sala trabaja bajo cierto voltaje. Es recomendable instalar paneles eléctricos porque estos ayudan cuando nuestra electricidad sufre algún alto o bajo. Lo de los paneles solares, panel cielo falso, es una normativa de seguridad. ¿Por qué? Porque resulta que el cielo falso puede llegar a estropearse y caer dentro del área donde tenemos nuestros equipos o tenemos nuestros servidores y eso puede dañarlos. Todos los accesos de las canalizaciones a la sala de telecomunicaciones deben estar sellados con los materiales antifuegos adecuados. En esta sala se maneja lo que es la mayor importancia de nuestra empresa. Por eso deben estar debidamente protegidas, ya sean el cableado, ya puedan ser nuestros equipos. Por tanto, lo que se utiliza en estas empresas, bueno, en las empresas grandes, utilizan lo que es ya un dispersor, pero de espuma. Ya no utilizan agua, ya que el agua daña los componentes eléctricos. Entonces, lo que utilizan es un dispersor de espuma. Este ayuda a controlar el fuego y es más eficiente. Nos dice que es recomendable disponer de ventilación o aires acondicionados adecuados para las características de los equipos que se instalarán en esta sala. En las empresas grandes ya utilizan lo que es los frigoríficos prácticamente. Por ejemplo, Google, en los servidores que ellos tienen, utilizan frigoríficos para enfriar lo que son el área de los servidores. Canalizaciones horizontales son aquellas que vinculan la sala de telecomunicaciones con el área de trabajo.
Estas canalizaciones deben estar diseñadas para soportar los tipos de cables recomendados en las normas TIA 568, entre los que incluyen el cable UTP de 4 pares, el cable STP y la fibra óptica. Esto ha sido todo de mi parte, los dejo con mi compañero que les seguirá ampliando un poco más el tema. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ashley Mansor y yo les voy a hablar sobre los tipos de canalizaciones. Existen diversos tipos, entre ellos los de bajo piso elevado, ductos aparentes, bandejas, ductos de cielo raso y ductos perimetrales. Cada uno cumple una función diferente e importante. Es una etapa sumamente delicada, dado que tiene que cumplir con una cantidad de requisitos dispuestos por varios estándares y a la vez es casi imposible de modificar una vez que se ha realizado el tendido. Ductos de bajo piso. En estos casos, los ductos son parte de la obra civil. Bajo el piso se puede realizar una malla de ductos disponiendo de líneas determinadas para las telecomunicaciones, energía, etc. En las áreas de trabajo se dispone de puntos de acceso a los ductos de bajo piso utilizando torretas, periscopios u otro tipo de accesorios. Como regla general, debe preverse una sección de 650 milímetros cuadrados por cada área de trabajo de 3 puestos que alimente el ducto. Ductos de bajo piso elevado consisten en un sistema de soporte sobre el que se apoyan losas generalmente cuadradas. Debajo de este sistema de soportes puede ser instalado un sistema de ductos para cableado de telecomunicaciones, de energía, etc. No se recomienda tener cables sueltos debajo del piso elevado. Las losas de los pisos elevados deben ser perforadas en los lugares correspondientes a las áreas de trabajo y se ubican accesorios adecuados para la terminación de los cables. Ductos aparentes pueden ser metálicos o de PVC, rígidos en ambos casos. No se recomiendan ductos flexibles para las canalizaciones horizontales. Las características de estos ductos y de su instalación deben ser acordes a los requisitos arquitectónicos y edilicios. Se recomienda que no existan tramos mayores a 30 metros sin punto de registro e inspección y que no existan más de 2 quiebres de 90 grados en cada tramo. Bandejas. Las bandejas portacables consisten en estructuras rígidas metálicas o de PVC, generalmente de sección rectangular, o sea, en forma de U. La base y las paredes laterales pueden ser sólidas o caladas. Las bandejas de este tipo pueden o no tener tapa. Las bandejas se instalan generalmente sobre el cielo raso, aunque pueden ser instaladas debajo del cielo raso o adosadas a las paredes. Y esto con el objetivo de analizarlos y evitar posibles accidentes. Se puede decir que son estructuras abiertas similares a los conductos para el cableado eléctrico, pero de fácil acceso e instalación. Ductos sobre cielo raso. Pueden ser utilizados siempre y cuando su acceso sea sencillo, por ejemplo, removiendo planchas livianas de cielo raso. Deben estar adecuadamente fijados al techo, por medio de colgantes. No se recomienda que estén directamente apoyadas sobre la estructura propia del cielo raso. Los cables sobre cielo raso no pueden estar sueltos, apoyados directamente sobre el cielo raso, sino que deben estar dentro de ductos o bandejas. Y esto debido a que las láminas de cielo raso son móviles y colocadas en una altura máxima de 3.60 metros sobre el piso, ya que las áreas del techo falso inaccesibles no deben ser utilizados como rutas de distribución, debido a que el alambre de soporte del cielo raso no debe ser el medio de soporte de los cables a menos de que éste esté diseñado específicamente con este propósito. Como recomendación, el cable no debe caer directamente sobre las láminas del cielo raso. Bien, los dejo con mi compañero. Gracias. Ductos perimetrales. Pueden ser usados para llegar con el cableado horizontal hasta las áreas de trabajo, en caso de oficinas cerradas o tipo de boxes. Cuando decimos boxes nos estamos refiriendo justo a lo que se muestra en la imagen, esas como secciones de oficina en la que tienen sus 4 o 3 paredes y esa sería su área de trabajo. Entonces los ductos perimetrales nos ayudan a hacer las canalizaciones en estas oficinas. Secciones de las canalizaciones. Las secciones horizontales dependen de la cantidad de los cables que debe alojar y del diámetro externo de los mismos. En el diseño se debe recordar que cada área de trabajo debe disponer de por lo menos 2 cables UTP y nos menciona su diámetro. Asimismo, se debe tener en cuenta el crecimiento a futuro, dejando espacio en las canalizaciones para los cables adicionales.
que esta norma es lo que hace, no toma en cuenta el crecimiento del edificio. El fundamento es que los edificios son dinámicos, entonces las secciones varían de tamaño, son parecidos pues a una canaleta como las conocemos normalmente, solo que están por tamaño, ¿verdad? Y pues cada una de esas tiene su utilidad. Por ejemplo, aquí en esta tabla podemos encontrar cómo se calculan las secciones de las canalizaciones en función de la cantidad de cables y el diámetro que estos poseen, ¿verdad? Para un factor de llenado estándar que asegure pues el buen funcionamiento y mantenimiento de los cables. Aquí podemos ver las celdas de fondo blanco indican la cantidad de cables y nos indica cada uno de los tamaños en pulgadas, en milímetros, y pues ahí tenemos esa información. También es necesario recordar la distancia a cables de energía. Hablábamos en una de las clases pasadas que puede haber cierta interferencia, ¿verdad? Leemos, las canalizaciones para los cables de telecomunicaciones deben estar adecuadamente distanciadas de las canalizaciones para cables de energía. Las distancias mínimas se indican en la siguiente tabla, ¿verdad? Las celdas en fondo blanco indican la separación mínima. Aquí tenemos, por ejemplo, líneas de potencia no blindadas, o sea, cuando hablamos de un blindaje nos referimos a una capa que poseen los cables que puede aislar, digamos, ciertas interferencias. Y bueno, tenemos ciertas especificaciones, equipo con canalizaciones no metálicas, canalizaciones metálicas aterradas y el otro. Así podemos poseer la distancia necesaria para estos cables. Las áreas de trabajo son los espacios donde se ubican los escritorios, boxes que ya hablábamos, los lugares habituales de trabajo o sitios que requieran equipamiento de telecomunicaciones. Incluyen todo lugar al que deba conectarse computadoras, teléfonos, entre otros dispositivos. Si no se dispone de mejores datos, se recomienda asumir un área de trabajo por cada 10 metros cuadrados del área utilizable del edificio, ¿verdad? O sea que cada área de trabajo, cada box, por ejemplo, una oficina personal, digamos, debería ser de 3 por 3 metros, o algunos 3.5 por ahí metros. Tenemos unas áreas de trabajo pequeñas, ¿verdad? Porque generalmente así es como se necesitan, pero dependiendo de los datos que se dispongan, como bien dice el enunciado. En algunos casos, las áreas de trabajo pueden ser más pequeñas, generando por tanto mayor densidad de áreas de trabajo por área utilizable del edificio. Se recomienda prever como mínimo 3 dispositivos de conexión por cada área de trabajo y con base a esto y a la capacidad de ampliación prevista se deben prever las dimensiones de las canalizaciones. Pues está claro, siempre en esta norma preveemos, ¿verdad?, el cambio que puede tener un edificio, las áreas de trabajo, etc. Y conforme a eso vamos a instalar nuestras canalizaciones. Y antes de terminar me gustaría compartirles un pequeño video para que miremos acerca de cómo se instalan, digamos, unas canalizaciones. Es un video muy interesante, me pareció muy buena idea mostrarlo. Y vamos a verlo. Podemos ver ciertos accesorios, digamos, de instalaciones de redes y ver cómo se ensamblan algunos de estos. Vemos cómo este tipo de materiales se adapta muy bien al área de trabajo que poseamos, ¿verdad? Nosotros solo se requiere hacer unos cortes, ¿verdad? Y comprar, bueno, tener los accesorios necesarios para ajustar a lo que se necesita. Vemos la flexibilidad de estos materiales, o sea, podemos
evadir, digamos, ciertas características que el edificio donde trabajemos posea. También podemos ver cómo se pueden poner de manera colgante. Hablábamos de ductos colgantes en cielo raso, ¿verdad? Que el cielo raso sería encielado, como generalmente yo lo conozco, me imagino que ustedes también. Serían algunas marcas certificadas, digamos, algunas medidas que se deben tomar, normas que se respetan y etcétera. Esas son las canalizaciones metálicas de las que les hablaba, muy parecidas a las que se usan pues en construcciones, que son canaletas, pero esas son para redes. Vemos que cada espacio tiene su límite de peso, por eso existen las normas para no sobrepasar esos niveles. Y por supuesto podríamos ver ahí un tipo de interferencia, ¿no? Hablábamos de la separación mínima que deben tener los cables de energía con los de redes, porque pueden pasar cosas turbias, como quien dice. Y bien, pues el video finaliza aquí. Y esto sería todo por nuestra exposición. Espero hayan comprendido y hasta cierto punto pues disfrutado del contenido aquí hablado. Muchas gracias.